Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Este mensaje es parte de la conclusión de esta serie de mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Que hemos estado estudiando. Y para eso vamos a leer los últimos 4 versículos del capítulo 1. Son los versículos previos, ¿verdad? A que Juan comience a escribir cada uno de los mensajes a las 7 iglesias. Son los versículos previos. Dijéramos, son los versículos introductorios, pero también creo que podemos usarlos para hacer una conclusión esta mañana de estos mensajes a las 7 iglesias. Vamos a leer del versículo 17 al 20. Dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él, dice, puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo, dice, las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, dice, son las 7 iglesias. Y luego comienza a escribir el mensaje para cada una de esas 7 iglesias. Hermanos, cuando dice que cayó, cuando le vi, dice el versículo 17, ¿verdad? Así comienza diciendo, ¿qué es lo que había visto? Si usted lee el versículo 12, dice que me volví, dice Juan, para ver la voz que hablaba conmigo. Él escuchó una voz y él dice se volteó para ver la voz que estaba hablando, y vuelto, cuando se dio vuelta, dice que vio 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, dice, y sus cabellos, y comienza a describirlo ahí. La voz, hermanos, era la voz de un rey, ¿verdad? Que él estaba, dice, ceñido en su pecho con un cinto de oro. Era un rey, era el rey, un rey. La voz de un rey que se mueve en medio de las iglesias, en medio de los candeleros, dice. En medio de la iglesia universal, dijéramos, que está representado aquí por estas 7 iglesias. Pues el 7 habla de plenitud y es la iglesia universal, pero la iglesia universal, hermano, es representada por iglesias locales. Él camina en medio de las iglesias locales y trata de forma particular con cada iglesia, como hemos visto a lo largo de estos mensajes, ¿verdad? Hermanos, esto es bien importante. Él no trata con personas independientes de las iglesias. Él no está tratando con fulanito, sutanito, fuera de las iglesias. Él camina en medio de las iglesias, él trata con iglesias locales y con personas que pertenecen a estas iglesias, llámese Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Oasis de Gracia, Maranata, como se llamen las iglesias. Él trata con iglesias locales y con personas que pertenecen a esas iglesias locales. Amén, hermano. Por eso creo que podemos afirmar que no tenemos derecho, nadie tiene derecho a decir que pertenece a la iglesia de Jesucristo sin pertenecer a una iglesia local. Debemos, hermanos, exhortar, enseñarle y llamar al arrepentimiento a toda persona que se dice ser cristiano, que se dice ser de Jesucristo y que está fuera de la iglesia local. Somos de Cristo en virtud de que somos parte de su cuerpo, que es la iglesia.
Entonces, vamos a poner ahí el tema, hermanos, le vamos a poner a este mensaje el misterio de Cristo y la iglesia. El misterio de Cristo y la iglesia. Y esa iglesia son iglesias locales. Amén, hermanos. Eso hemos estado viendo. Pablo, hablando del matrimonio, dijo, grande es este misterio, dijo. Pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Yo digo de esto de Cristo y la iglesia. Pablo, hablando del misterio de Dios, del misterio de Cristo, en la carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 5 dice, misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me fue dado por el poder, por la operación de su poder. Y Pablo le escribió a los colosenses más o menos en el mismo término, hablando de este misterio. Dijo, este misterio había estado oculto de generaciones, dice, desde los siglos y edades, pero ahora, dice, este misterio ha sido manifestado a sus santos. Y eso es lo que estamos viendo aquí en el pasaje que estamos leyendo, aquí en el capítulo 1, capítulo 2 y 3. El misterio de Cristo y la iglesia que le estaba siendo revelado a Juan claramente, completamente. Se lo había dado a Pablo, a Pedro, pero aquí el Señor está poniendo el sello de su revelación y se lo está mostrando a Juan este misterio. Ahora, Cristo, hermanos, se revela aquí en estos versículos y quiero que pensemos en tres cosas esta mañana en estos versículos. Vamos a ver primero en el versículo 17, 18, luego versículo 19 y al final versículo 20. Si usted vuelve ahí a nuestro texto esta mañana, en primer lugar, hermanos, Él se presenta en el versículo 17 y 18 y pudiéramos resumir lo que Él dice en estos dos versículos, pudiéramos resumir lo que Él dice de sí mismo aquí como que Jesús, el Cristo, es el Señor de la vida. Cristo es el Señor de la vida. Amén, hermano. Él es el Señor de la vida. Cristo es el Señor de la vida. La iglesia, hermanos, existe. Nosotros existimos porque Él nos ha dado vida, hermano. Efesios capítulo 2 dice, Él os dio vida, dice Pablo, a ustedes cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2, 1 cité. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso ahora somos la iglesia. Él nos dio vida. A Israel, el Señor le dijo lo mismo, más o menos en palabras del profeta Ezequiel. Dice, cuando pasé junto a ti, le dijo el Señor a Israel, yo te vi en tus sangres, o sea, en tu miseria, en tu desgracia, en tu pecado, en tu maldad, etcétera. Yo te vi en tus sangres, le dijo, y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Él es el Señor de la vida. Él, hermanos, es el único que puede darnos vida. Él es el único. Existimos porque Él nos da la vida. Nos despertamos cada mañana porque Él es el aliento de vida que nos levanta cada mañana. Y si somos parte de la iglesia de Él es porque Él nos ha impartido vida espiritual por su palabra, por su espíritu. Pero cuando vemos aquí en el versículo 17, hermano, dice que Juan cae a sus pies lleno de temor, ¿verdad? Porque es como algo desconocido lo que él está viendo. Y esto de alguna manera nos ilustra el estado espiritual de cada persona en este mundo, de cómo vivíamos nosotros antes de conocerlo a Él. Vivíamos en temores porque dice que Él cayó ahí, no entendía bien a quién estaba viendo, lo que estaba pasando, pero dice que Jesús le pone la mano, su diestra la puso sobre Él, dice,
y le dio palabras de afirmación. Porque Él se manifiesta con su poder, con su majestad, porque Él es majestuoso, ¿verdad? Él es poderoso. Pero hermanos, Él siempre nos pone su mano en nuestro hombro, ¿verdad? Para que, como diciendo, ten confianza, confía en mí, como dándonos aliento. Porque hermanos, las personas viven atemorizadas ante lo desconocido, ante el mañana, ante el futuro. Así nos pasa a todos, ¿verdad? Ante la muerte y la eternidad. Cuando avanzamos en los años, ¿verdad? Cuando ya van apareciendo las canas, cuando el doctor dice, estás enfermo, nos llenamos de temores. Cuando parten de este mundo nuestros seres queridos, nos llenamos de temores ante la inminencia de la muerte. Siempre nos llenamos de temores y la Escritura dice en la carta a los Hebreos que el diablo nos tenía sujetos a servidumbre, dice. Por el temor a la muerte estábamos nosotros sujetos a servidumbre. El diablo tiene engañada a la gente y la gente se aferra a sus vidas, a sus posesiones, a la existencia aquí en este mundo y se aferra a la vida y no queremos ni pensar que la vida se va a terminar. Pero la gente está llena de temores porque pensamos en nuestra vida, pensamos en nuestra existencia aparte de Cristo, quien es el Señor de la vida. Él es el que nos da la vida, el que nos sostiene. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Solo Él puede darnos seguridad de vida y de vida eterna. Solo Jesús. Entonces, Él dice 4 cosas aquí, hermanos, en estos 2 versículos acerca del mismo, que tiene que ver con eso. En primer lugar, al final del versículo 17, Él dice, yo soy el primero y el último, dice. Yo soy el primero y el último. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Él es el creador. Él es el sustentador de la vida. Todo existe en virtud de Él. Antes de Él nada existió. Y todo existe, como Juan lo presenta, introduce su evangelio, hablando del verbo de vida, del verbo de Dios, dice que era en el principio con Dios, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hermano, nada existe, sino porque Él lo ha traído a la existencia. Él es el primero y el último, y fuera de Él no hay nada. Fuera de Él no puede existir nada. Él es el creador, Él es el sustentador. Él es el que imparte y da la vida. Todo existe en virtud de Él. Él es el principio y el final. Él es el alfa y la omega. Él es el autor y consumador de la fe. Sin Él nada de lo que es pudo llegar a ser. Entonces, número 1, Él es el creador y sustentador de la vida. Número 2, dice que Él es el que vivo, dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. En otras palabras está diciendo, yo soy, Juan, ubícame, identifícame bien, yo soy el creador, el sustentador de la vida, pero yo soy el que ha vencido la muerte. Él es el que ha vencido la muerte, el que sacó a luz la vida y la inmortalidad, como dice Pablo en la carta a Timoteo. Dice que porque ahora, dice Pablo, ha sido manifestada, dice, la gracia de Dios por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el cual, dice, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, Él está diciendo, yo soy el inmortal, yo soy el que ha resucitado, yo soy el que ha vencido la muerte. Y si tú crees en mí, vas a tener vida y vida eterna, vida abundante.
Cristo es vida y vida abundante para nosotros. Él es la resurrección de los muertos y Él es la vida eterna. La vida eterna que solo podemos alcanzar por medio de Él, por medio de su obra que nos es dada por el Evangelio. Jesús dijo, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Número 3, dice que Él es el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir eso? Él está diciendo, yo soy el eterno. Yo soy el que ha existido siempre. Él es el mismo Dios invisible y eterno que se hizo carne. Cristo es Dios hecho hombre. Él es, como dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 6, cuando dice cómo Él iba a ser llamado, iba a ser conocido como Dios admirable, como Dios fuerte, como el Padre eterno. Cristo es el mismo Padre eterno. Eso le dijo a Tomás, ¿verdad? Si me conocieras, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque me habéis visto a mí, dice el Señor. Él es la imagen misma del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El que lo ha visto a Él, ha visto al Padre eterno, al Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Él es el creador y sustentador de la vida. Él es el que ha vencido la muerte y ha dado la resurrección. Él es el eterno, el que vive para siempre. Y por último, hermanos, Él termina diciendo que Él es el juez de la vida. Él es el juez. Dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice al final del versículo 18. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Él tiene las llaves del infierno. Él tiene las llaves de la muerte. Nadie puede agregar un día más a su existencia si no es su voluntad. Él es el que le pone término a nuestra existencia aquí en la tierra. Y Él es el que determina el destino de cada uno de nosotros. Si usted está aquí esta mañana y no le ha entregado su vida a Cristo, no se vaya esta mañana. Él es su vida a Cristo. Ponga su vida, no puede ser vida sin Él, porque Él es el Señor de la vida. Él le ofrece vida eterna, le ofrece seguridad eterna a todos aquellos que creen en Él. Hermanos, no debemos de temer a nadie más, como dijo Jesús. No teman, dijo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, porque Él tiene las llaves del infierno, Él tiene las llaves de la muerte. Porque el Padre, dijo Jesús, a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Entonces Él es el juez de la vida y de la muerte. Él es el que nos va a juzgar y va a determinar nuestro destino eterno. A Él debemos de temer. No debemos de temer al diablo, no debemos de temer a los hombres, debemos de temerlo a Él. Debemos temerlo a Él. Entonces, Él se presenta como el Señor de la vida. Número 2, versículo 19. Cristo, hermanos, se presenta aquí en el versículo 19 como el Señor de las Escrituras. Él es el Señor de la Biblia. Él es el Señor de su revelación. Él es el Señor de las Escrituras. Y por eso le dice a Juan, escribe, le dice. Le manda a Juan a escribir en el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Hermanos, las Escrituras, este libro bendito, ¿verdad?, que tenemos el privilegio, hermanos, de leerlo, de abrirlo, de estudiarlo. No fue el pensamiento, ¿verdad?, no fue la idea de alguien. No fue la idea de los mismos que escribieron. Los que escribieron la Biblia, los alrededor de 40 escritores de los 66 libros que hay en la Biblia, ¿verdad?
porque Biblia quiere decir biblioteca. Es una biblioteca de 66 libros, escrito por 40 hombres de diferentes profesiones, trasfondos familiares, estudios, etcétera. Pero cada uno de ellos no escribieron porque a ellos se les ocurrió escribir una obra para Dios o para nosotros o para quien fuera. Ellos escribieron porque Dios mismo les mandó escribir lo que escribieron. Amén, hermano. Como vemos aquí en el versículo 19. Juan escribe el Apocalipsis porque Dios le mandó escribir el Apocalipsis. Pero no solamente le mandó escribir el Apocalipsis, Juan escribió el Evangelio de Juan, escribió la primera carta, la segunda carta, la tercera carta de Juan. Pero no solamente a Juan, sino que lo mismo hizo con Pedro, con el apóstol Pablo, con Santiago, con Judas, con cada uno de los escritores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 8, versículo 1, el Señor le dice a Isaías, le dice, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, le dice. Escribe lo que yo te estoy mostrando. Y Isaías escribió y tenemos el libro de Isaías. Pero lo mismo hizo con Jeremías. Por ejemplo, en Jeremías 36:2 dice que Dios le dijo a Jeremías, toma un rollo de libro, le dijo, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Entonces, cada escritor, hermanos, escribieron porque Dios les mandó escribir y por eso tenemos las Escrituras. Él es el Señor de las Escrituras. Él es el que mandó que la Biblia se escribiera. Y por eso decimos que esta es la palabra de Dios, inspirada, soplada, hablada por la misma boca de Dios. Usando, claro, hombres, pero no fue la idea de los hombres, sino fue la idea de Dios. Por eso en 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pedro dice esto. Dice, entendiendo primero esto, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, yo no puedo venir y decir, esto a mí me lo ha revelado Dios solamente y a nadie más. Dice, ninguna escritura, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Eso no, dice. ¿Por qué? Dice, porque nunca, estoy leyendo 2 de Pedro 1:21, porque nunca, dice, la profecía, o sea, la profecía escrita, la profecía bíblica, fue traída por voluntad humana, sino, dice, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios quiso, hermanos amados, que se escribiera su palabra? ¿Y por qué mandó a través de alrededor de 1400 años a diferentes hombres de diferentes culturas, de diferentes trasfondos? ¿Por qué les mandó escribir su palabra? Bueno, porque usted se sabe este dicho, ¿verdad? Dicen que las palabras se las lleva ¿quién, hermano? Mire, hoy que está ya soplando los vientos de octubre. Las palabras se las lleva el viento y es cierto, uno es bien malo a veces para recordar. Pero Él que nos ama, mira ahí está. Pero Él que nos ama, amados hermanos, que lo ama a usted y me ama a mí, que ama a la iglesia y ama a los que estamos en la iglesia. Sí, Dios ama al mundo y envió a su Hijo. Pero no estamos hablando ahorita del mundo, estamos hablando del misterio de Cristo y la iglesia. Y Cristo murió no por el mundo, sino que la Biblia dice que Cristo murió ¿por quién? Por la iglesia. Efesios capítulo 5. Dios envió al Hijo al mundo. Pero Él murió por la iglesia, Él murió por los que iban a creer en Él. Él ama a su iglesia. Entonces, Él quiso, hermanos, que sus palabras
quedaran registradas para que pudieran ser conocidas por nosotros, discutidas por nosotros y enseñadas por nosotros. Y pudiéramos conocer con precisión, con exactitud sus caminos, su voluntad, sus mandamientos y sus preceptos para que nos fuera bien a nosotros. Entonces, que no fuéramos engañados fácilmente por falsificadores de la palabra de Dios, por charlatanes, por falsos profetas y maestros que se paran para decir que hablan en nombre de Dios. Él quiso registrar sus palabras para que nadie venga a engañarnos con ideas y cosas que están fuera de su palabra escrita. Ese es el misterio de Cristo y la iglesia. Que Él nos ha dado un libro, nos ha dado la revelación especial, le llama la teología. Nos ha dado su santa palabra, las sagradas escrituras. Amén, hermano. Maravilloso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos el alto privilegio y la alta responsabilidad también de responder a su palabra escrita. La revelación especial de Dios. Por eso mire el versículo 3 ahí de Apocalipsis 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, o sea, la profecía escrita, porque el tiempo está cerca, está cercano. Entonces ahora, ¿cuáles son las cosas que le dice a Juan que escriba? Dice las que fueron, las que son y las que serán. ¿Qué son esas cosas, hermano? Bueno, no dijo él, o sea, acabamos de leer, no dijo Jesús, el Cristo resucitado, que Él es el primero y el último. ¿No es Jesucristo el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿No es Él el pasado, el presente y el futuro? ¿No es Él el que era, el que es y el que ha de venir? Escribe las cosas que fueron, las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que han de venir. Escribe acerca de esas cosas, le dice el Señor a Juan. ¿Por qué? Porque las Escrituras tratan de ¿quién, hermanos? De Cristo. El tema de la Biblia, el tema central de la Biblia, no somos nosotros. El tema central de la Biblia no soy yo, no es mi familia, no es mi iglesia, no es la iglesia, no es nada, sino solamente es Jesucristo. El tema central de la Biblia, de las Escrituras, es el que era, el que es y el que ha de venir. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta. Cristo es el tema, es el mensaje de las Escrituras. Él mismo lo dijo. Las Escrituras, dijo, son las que dan testimonio de mí en Juan capítulo 4. Las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Al final del Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, cuando Juan mira a aquel ángel y el ángel se le postra a sus pies y quiere adorarlo, Juan le dice, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo, le dice. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es el espíritu de la profecía escrita? Estamos hablando de la profecía verdadera, la profecía escrita. No la profecía que se inventa cualquiera, no, la profecía escrita. ¿Cuál es el espíritu de la profecía escrita? ¿Cuál es el espíritu de la ley? Es Jesucristo, su evangelio. Él es el tema de las Escrituras. Amén, hermanos. No nos da gozo eso, hermano. Nos da gozo. Amén. Démosle un aplauso a Él se lo merece. Miren el capítulo 4, versículo 8, ahí en el Apocalipsis. Ahí están los 4 seres vivientes con sus 6 alas, dice, alrededor y por dentro están llenos de ojos.
Y todos esos seres vivientes que representan todas las cosas creadas, dice, no cesaban, dice, día y noche de decir, porque solo hay un tema en el cielo, solo hay un tema en la creación. ¿Por qué? Porque no hay nada que se le compare ni nada que lo supere. Cuando encontramos ese tema, entonces cantamos como cantamos esta mañana, ¿verdad? El centro de mi vida sé Jesús. Eso es lo mejor que nos puede pasar, que el centro de nuestra vida sea Jesús. Y estos seres dicen, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de venir. Escribe todo lo que veas en relación a mí, le está diciendo en otras palabras el Señor. Porque la profecía bíblica, la Escritura, trata de Él y de las cosas que se relacionan con Él. Porque de todas formas, por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él, por medio de Él y para Él, para la gloria de Él. El escritor a los Hebreos dice que Jesucristo es el mismo, dice ayer, hoy y por los siglos. Y luego de decir eso, agrega en el versículo 9 del capítulo 13, dice, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Extrañas a quién o a qué? Extrañas al espíritu de las Escrituras, que es Jesús. Extrañas a la persona de Jesucristo. No se dejen llevar por doctrinas diversas, por enseñanzas extrañas al espíritu de las Escrituras. Quien es Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces, hermano, Cristo le ha dado a la iglesia la Biblia. Cristo nos ha dado vida como iglesia. Y Cristo nos ha dado la Biblia, la palabra suya, inspirada, inerrante, absoluta y soberana. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, porque nos ha dado una palabra segura en la cual podemos tener nuestros pies firmes. Amén, hermano. En la medida que conocemos la palabra de Dios y crecemos en el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, es como que Él nos está poniendo su mano sobre nuestro hombro. Y eso nos da seguridad. Y aunque enfrentemos la muerte, sabemos que ese solo es un puente para entrar en la vida eterna. Y aunque se acaben nuestros días sobre este mundo, sabemos, y aunque nuestro cuerpo, esta nuestra casa terrenal, se deshaga, sabemos que tenemos de parte de Dios una habitación eterna, un cuerpo glorioso que Él nos dará a todos los que le amamos, a todos los que hemos creído en Él y aguardamos su venida. Entonces Él nos ha dado la Biblia para que la leamos, hermano. Mire, por eso estamos insistiendo. Mañana es el capítulo 11, ahí métase. Ahí comience. Juan 11, lunes, martes, Juan 12 y así. ¿Verdad? Un capítulo diario. Porque necesitamos leer, porque es bienaventurado el que lee, el que escucha y los que obedecen, los que guardan las Escrituras. Ahora veamos lo último en el versículo 20, hermano. Cristo es el Señor de la iglesia. Cristo es el Señor de la vida. Cristo es el Señor de las Escrituras. Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el Rey con ese cinto de oro en su pecho que está en medio de la iglesia. Él se revela majestuoso, con esos ojos como fuego, con esos pies como bronce bruñido, esa diadema, ese arco iris, toda la gloria con la que Él se revela, porque Él, hermano, resucitó y se sentó a la diestra de Dios
Y Él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre del cual toda rodilla se ha de doblar. Él es el Señor del cielo, Él es el Señor del universo. Pero hermanos, Él es un Señor cercano a su iglesia. Él está cercano a nosotros, en nuestros dolores, en nuestras penas, en nuestros pecados, en nuestros tropiezos y caídas. Él está cercano a nosotros, hermanos. Él está dispuesto a ponerte a ti, a ponerme a mí su mano derecha en nuestro hombro para darnos confianza. Él fue el que le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido, dijo. Pues yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. Él es ese Dios, es ese Señor cercano. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que está en medio de la iglesia, el que camina con la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el que está gobernando la iglesia. Él es el que está evaluando y supervisando la iglesia. Él es el marido de la iglesia, el esposo de la iglesia, que la cuida y la sustenta. Ahora, Él, hermanos, gobierna a la iglesia. Él rige a la iglesia a través de su santa palabra escrita. Amén, hermanos. Él gobierna y rige su iglesia a través de su santa palabra escrita. Por eso, miren el versículo 16, ahí en el capítulo 1, un versículo antes de los que leímos, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, tiene en su diestra 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Porque dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, esa palabra que sale de su boca y que Él mandó a escribir, ¿verdad? Como ya dijimos, dice, al mismo tiempo dice, tiene en su diestra estos 7 ángeles, estas 7 estrellas. Y dice su diestra, hermanos, porque la diestra nos habla de la mano hábil, ¿verdad? La mayoría somos diestros, ¿verdad? Y lo que está diciendo que la tiene en su mano hábil, en su mano habilidosa. Y la Biblia nos habla mucho de su diestra, hermanos. Le voy a leer un par de versículos en Éxodo 15, después de pasar el Mar Rojo. Ellos cantaron, ¿verdad? Escribieron un canto y dijeron, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, dijeron ellos. En los salmos, hermanos, usted puede encontrar este término muchas veces. Por ejemplo, en el Salmo 63:8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra, dice, me ha sostenido. En el 18:35 dice, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. El Salmo 16:11 dice, delicias a tu diestra para siempre. Entonces cuando dice que pone su diestra sobre Juan, es para sustentarlo, para animarlo, para consolarlo. Y cuando dice que tiene en su diestra estas 7 estrellas, que son los ángeles de cada una de las 7 iglesias, o sea, son sus mensajeros, son sus pastores, a quienes Él les da su palabra, su mensaje para la iglesia, hermano. Amén, hermanos.
Entonces, Él usa a sus mensajeros con esa palabra que ha salido de su boca. Él obra a través de sus mensajeros, los pastores de esas iglesias locales. Por eso, hermanos, es lo que hemos estado viendo a través de toda la serie. Escríbele al ángel de la Odisea. Y el ángel de la Odisea le va a decir a la Odisea lo que la Odisea necesita escuchar. Escríbele al ángel de Éfeso y el ángel de Éfeso le va a decir a los miembros de Éfeso lo que ellos necesitan escuchar. Amén, hermano. Así funciona el misterio de Cristo y la iglesia. Cristo no está lejano, Él está en medio. Él está trabajando, Él está viendo la iglesia, Él sabe nuestras cosas y Él manda su palabra a través de sus mensajeros. Pero hermano, si usted es miembro de esta iglesia, Dios no le va a hablar a través del pastor de la iglesia allá abajo ni del pastor de allá arriba. Ni si alguien es miembro de la iglesia de aquí arriba, no le va a hablar a través de los pastores de esta iglesia. Porque esa no es la manera en que Él habla. Yo no quiero decir con eso que no hay que leer libros, que no hay que oír a otras. Claro que sí, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que Él trata no con personas afuera independientes, sino que trata con las iglesias, llámese Éfeso, llámese Pérgamo, como se llame la iglesia. Y cómo trata con ellas, cómo las gobierna, cómo las dirige, cómo las rige, a través de su palabra que Él mandó a escribir, a través de sus pastores a quienes Él les da las cosas que Él quiere que le digan a esa iglesia. Así es como funciona el misterio de Cristo y la iglesia. Amén, hermano. Está claro, ¿verdad? Entonces, por eso, hermanos, mire, Pablo le escribió a Timoteo. Le voy a leer 2 Timoteo 2:15. Y le dijo, procura, le dijo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea, las Escrituras. En la primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, le había dicho, Timoteo le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Imagínense qué gran responsabilidad, hermanos, es todo esto. Jesús dijo, ahí están los ciegos guiados por ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir a parar? Entonces, cualquiera que habla sus propias palabras, cualquiera que se para a enseñar sus propios conceptos, sus propios pensamientos, su propia inteligencia, es un ciego guiando a otros ciegos. Pero el mensajero, los pastores, hermanos, tenemos esta gran responsabilidad de cuidar de nosotros mismos, de cuidar la doctrina, de enseñar eso para salvarnos nosotros y a los que nos escuchan. Y debemos de ser diligentes para presentarnos a Dios aprobado, como aquellos que no tienen de qué avergonzarse, que parten bien la palabra de verdad. Pablo le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? Esa iglesia hermosa que Pablo plantó junto con Timoteo y Silas. En el capítulo 2 de la primera de Tesalonicenses, en el versículo 4, él dijo, sino que como fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, dijo, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Escribe al ángel de la Odisea, escribe al ángel de Éfeso, escribe al ángel de Pérgamo, escribe al ángel de Sardis, escríbele a ellos para que ellos hablen. Por eso, hermanos, yo creo que es una buena práctica y yo he escuchado esto de muchos pastores, que a veces cuando viene alguien y pide un consejo, ¿verdad?
Entonces, a veces son personas que no son de la iglesia, quizás, y entonces una práctica que creo que es muy buena es, dicen algunos pastores, que le dicen a las personas, venga, congréguese por lo menos 4 semanas y después platicamos. Y casi siempre en esas 4 semanas el Señor le habló lo que necesitaba escuchar. Fíjese, ¿por qué pasa eso? Porque es lo que estamos viendo aquí. Si la iglesia Oasis de Gracia necesita escuchar algo, entonces, cuando nos congregamos, el Señor le va a dar a los pastores de la iglesia Oasis de Gracia la palabra para que nos la hablen. Ahora, hermanos, para ir concluyendo, usted es responsable de responder apropiadamente a cada sermón, fíjese. Usted es responsable de responder apropiadamente a cada sermón. Si usted necesita que Dios le diga algo, lo primero que tiene que hacer es poner mucha atención a los sermones en su iglesia local. Amén, hermano. El misterio de Cristo y la iglesia. Pero imagínese a alguien que no se congrega, o que casi no se congrega de allá de vez en cuando. Va a tener problemas. Esa persona va a tener problemas. Hermano, una persona que no se congrega o que no pone atención cuidadosa al sermón de su propia iglesia, vagará desorientado en los pensamientos y en los deseos de su propio corazón sin brújula. La razón por la que muchas veces los creyentes tenemos problemas de orientación en la vida es porque no hemos estado atentos a lo que el Señor ha querido hablarnos. Esa es la realidad espiritual. Por eso las personas que andan ahí de iglesia en iglesia, hermano, habrá algún momento por circunstancias diversas que uno le toque eso. Pero eso es una circunstancia, ¿verdad? Pero hermano, ese no es el plan de Dios como estamos viendo. Él nos ubica en congregaciones con nombre y apellido y ahí Él quiere tratar con nosotros en esas iglesias locales. Con sus problemas, como ya vimos, cada iglesia tenía problemas y virtudes. Todas las iglesias tienen problemas y virtudes, unas más y otras menos quizás. Son más las iglesias que tienen problemas que las que no tienen problemas. Ya lo vimos, ¿verdad, hermano? Vimos todas las iglesias que representan a todas las iglesias. Entonces, pero un hermano, una persona que no está poniendo atención al sermón, a la palabra que el Señor está trayendo a una iglesia local, va a tener problemas con la brújula en su vida. Amén, hermanos. No lo digo yo, aquí lo estamos viendo. Entonces, qué importante es tener, hermanos, un corazón atento al sermón. Y por eso, hermano, la membresía no es algo casual. Aquí no se vale como dicen, es que hermano, mire, yo un domingo vengo a la Oasis, otro domingo vengo a la Maranata, otro domingo voy a la Puerta Abierta, otro día voy a la... No, es que mire, hermano, en la variedad está el gusto, hermano. Si eso no aplica aquí, eso no aplica aquí. Nuestra pertenencia a la iglesia local no puede ser algo casual. Amén, hermanos. No, que debe ser algo serio y formal. Porque ahí es donde Dios va a hablar con nosotros, con su pueblo. Él no trata aisladamente con cada persona, sino que Él trata con congregaciones donde nos ha ubicado para cuidarnos y sustentarnos personalmente. Él trata con cada uno de nosotros en el contexto de la iglesia local y va a usar la predicación expositiva de las Escrituras para hablarnos y sustentarnos y protegernos. Amén, hermanos.
Gloria a Dios. Si hay alguien esta mañana, quizás todos somos creyentes, ¿verdad? Los que estamos aquí, pero si usted está aquí y no tiene certeza de que Cristo está en su vida, en su corazón, que su fe está puesta en Él, esta mañana yo quisiera orar al terminar este sermón. ¿Habrá alguien aquí que nunca le ha entregado su vida a Cristo? O alguien que quiera decir, yo quiero reconciliarme con el Señor porque yo no he estado, creo que no he estado como Él quiere que yo esté. Yo soy una hija de Él, soy un hijo de Él. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos en nuestra relación con nuestra iglesia? ¿Cómo estamos en nuestra relación con nuestra iglesia, con los hermanos, con los líderes, con los pastores, con nuestras responsabilidades, con el privilegio que tenemos de servir? ¿Cómo estamos, hermanos amados? Esta mañana yo les animo que tomemos unos minutos, ¿verdad? Para poder reflexionar, orar, hablar con nuestro Señor. Hermanos, estamos enfrentando días difíciles. Esto que estoy hablando no es algo extraño, es lo que está viviendo muchas personas. Quizás no es su caso, gloria a Dios, pero hay muchas personas en nuestra ciudad, en nuestro país, que están desorientados, porque tienen muchas razones quizás, porque en la iglesia les hirieron. Quizás los mismos pastores o el pastor mismo le defraudó en la iglesia donde se congregaba. Puede ser que algunos miembros de la iglesia hicieron algo que les dañó, les hirió y no quieren saber nada de la iglesia. Y pueden ser cierto y puede tener toda la razón de sentirse herido, pero eso no cambia lo que estamos hablando. Si hay alguien aquí que se ha sentido así, quizás usted ha estado visitándonos, gloria a Dios, nosotros felices. Pero Dios quiere sanar nuestros corazones y quiere usarlo a usted para que usted quizás conoce a alguien que está en esa situación. Vaya a visitarlo, háblele, llévele este sermón y háblele, ore por él y diga, Dios quiere sanarte. Él quiere poner su mano diestra sobre tu hombro, sanar tu corazón. Pero tú no puedes estar lejos de la iglesia. Tú no puedes llamarte cristiano y estar lejos de la iglesia, de no estar como un miembro activo en una iglesia local. Tú necesitas buscar donde Dios quiere ubicarte, donde Dios quiere hablarte, donde Dios quiere tratar contigo, donde Dios te quiere usar. Hermanos, que el Señor nos ayude. Cada reunión es vital, hermano, porque Él constantemente está enviando su palabra y está obrando en medio de nosotros. Sus ojos están evaluando, está escudriñando. Nada se escapa a su mirada escudriñadora. Él lo conoce todo en medio de la iglesia. Y Él manda su palabra por lo que Él ve y por lo que Él sabe acerca de la iglesia. El Salmo dice, envió su palabra, dice, y los sanó y los libró de su ruina. Él, hermanos, envía su palabra para sanarnos, para restaurarnos, para librarnos de la ruina. Vamos a orar.